Michele. Bueno, ya dijimos antes de esta parte que íbamos a hablar ahora con Arismendi Díaz Santana, un experto en el tema de la seguridad social y del sistema de seguridad social. Ayer escribía, antes de ayer escribía Milicen Uribe en el periódico Hoy que nosotros tenemos un sistema que ni es seguro ni es social. Y ella ponía como ejemplo algunas situaciones que se dan tanto en el régimen de pensiones, donde sigue primando un gran desconocimiento de la población sobre cuáles son sus derechos, y la inequidad del sistema de salud. Hay personas que creen que se puede reformar el sistema, y hay una reciente investigación de la Fundación Juan Bosch que dice que con ese sistema que tenemos no es posible garantizarle salud, por lo menos, a la población, porque el sistema ha hecho que sea el ciudadano el que tenga que costear más del 50% de los gastos ordinarios de salud. ¿Crees, Arismendi, y quizá la primera pregunta es eso, ¿crees que debemos modificar el sistema o que simple y llanamente hay que luchar por un cambio y por establecer otros mecanismos? Mira, en todos los problemas que tiene la seguridad social en la República Dominicana, hay que hacer una diferencia entre lo que provienen del diseño del sistema y lo que provienen de la aplicación del sistema. La mayoría de lo que se están apuntando recientemente provienen de la falta de aplicación de la Ley de Seguridad Social como fue concebida. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos ya 10 años de aplicación del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo y todavía no se ha implementado la atención primaria. Sí. Entonces, ¿cómo puedes tú pedir resultados si una reforma tan importante, tan vital para el funcionamiento adecuado del sistema no se ha aplicado? Y se le ha dado todo tipo de vuelta y todo tipo de pretexto al extremo de que todavía no funcionan. Número uno. Número dos, el gasto de bolsillo. La Ley de Seguridad Social solo contempló un solo gasto de bolsillo, un solo copago, el 30% de los medicamentos ambulatorios. O sea que si tú vas a un hospital o a una clínica y te administran una serie de medicamentos, esos medicamentos tú no tienes que pagar absolutamente nada. Solo en la consulta externa, en base a un catálogo de prestaciones. Todos los demás copagos que se están cobrando, de los análisis de laboratorio, de las placas, de rayos X, de la cirugía, del internamiento, todas esas cosas, no están dentro de la ley. De modo que no se le puede achacar a la ley un problema que ella no ha creado. ¿Me explico? Sí, claro. El problema de la República Dominicana, básicamente en materia de salud, es que las autoridades no ejercen las funciones que le atribuye la ley y la Constitución de la República. Pero ¿cómo es que se ha podido hacer norma? Porque es una norma. Todo ese gasto de bolsillo, alguien tiene que autorizar eso. Eso lo autorizó el Consejo Nacional de Seguridad Social en base a un acuerdo que hizo el presidente Leonel Fernández entonces con los diferentes sectores. Es que aquí manejamos las cosas. ¿Quién ha dicho en qué país puede un grupo de gente, por más representativo que quieran, ponerse de acuerdo y hacer algo contrario a la ley? Contrario a la ley que perjudica a la mayoría. Y que perjudica a la mayoría. Pero además de eso, esa decisión se tomó en principio por un año, por una razón muy básica, y era que realmente el país en ese momento no tenía la suficiente información como para poder estructurar un plan básico de salud como manda la ley. Pero tú sabes que aquí todo lo que es provisional y que conviene a una minoría termina quedándose. No hay nadie que esté interesado en este momento, que no sean algunas personas, en que ese problema se analice y se resuelva. Otro ejemplo que te voy a poner de que no se trata de un problema del sistema, sino se trata de la aplicación del sistema, es que el plan básico de salud
que es la columna vertebral del Seguro Familiar de Salud, el PBS, no se ha aplicado. Eso no existe. Espérate, que lo que tú estás diciendo es muy grave. El plan básico de salud es la base del sistema. Sí, señor. Porque es el que te dice cuál es la cobertura, cuáles son los beneficios y cuáles son las responsabilidades. Exactamente. Ese no se ha aplicado jamás. Lo que se aplicó fue un eufemismo que se inventó en ese momento, plan de servicio de salud. O sea que si fuéramos a hablar en términos propiamente jurídicos, hace tiempo que estamos totalmente al margen de la ley. Ese PDSS. Eso no está contemplado en absoluto en la ley por ninguna parte, te lo aseguro yo, 100%. Entonces, imagínate tú, ¿cómo podemos culpar al diseño de la ley de 3 o 4 casos que te he puesto, que están totalmente aplicados de manera arbitraria y al margen de la ley misma? El plan básico, que es el nivel de cobertura del sistema, no está definido. Claro, en la ley está definido. Él dice cuáles son los componentes del plan básico de salud. Pero entonces se hizo un plan, digamos que provisional, que se le llamó, porque no puede llamarle plan básico de salud, se le llamó plan de servicio de salud, PDSS. Sí. Eso es lo que tú ves por ahí, ¿no es verdad? Ajá. Bueno, vuelvo y te digo, eso supuestamente era por un año, para salir de un tranque que dio como resultado 9 posposiciones del Seguro Familiar de Salud Contributivo. Pero eso se ha quedado. Otro ejemplo. La Ley de Seguridad Social establece en uno de sus artículos que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales debe evaluar el impacto de los servicios y de las prestaciones de salud que le está brindando a la población para medir su contribución al mejoramiento de la salud y de la salubridad nacional. Eso tampoco se ha hecho. La ley preveía revisiones cíclicas. Lo digo por lo de la medicina. No lo de la ley, sino prevé, como es natural, la revisión, por ejemplo, del costo del plan básico de salud, prevé la revisión de los reglamentos, prevé la revisión incluso de la ley. Digo, la ley no tiene que decir que tiene que revisarse, porque eso es una cosa de orden general. Déjame decirte, Altagracia, no quiero que se me malinterprete en este momento, en el sentido de que yo estoy señalando que no existen problemas de estructura en la ley. Lo que yo te estoy señalando en este momento es que los principales problemas que están afectando a la población, que la están empobreciendo y que están convirtiendo esto en un negocio, no tienen que ver con el diseño de la ley, sino con la forma en cómo se aplica la ley. Y aparentemente son decisiones de carácter administrativo, porque el presidente de la República técnicamente no tiene nada que ver con el sistema. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de... O sea, la gente interesada en crear confusión te hace una liga de todo eso y dice que la ley de seguridad social es un negocio para cosas. Lo que no están diciendo es que es la aplicación de la ley de seguridad social la que es un negocio. ¿Tú entiendes cómo es? Y eso mismo ocurre en la parte de pensiones. En la parte de pensiones se tomaron medidas administrativas y técnicas que fueron avaladas por el Consejo, no por la ley, el Congreso Nacional, por el Consejo, que son las que están creando las distorsiones que tenemos en la parte de pensiones. De modo que hay problemas que la ley tiene que resolver. Te voy a decir uno, por ejemplo. Es necesario modificar la ley de seguridad social para darle más autonomía y más autoridad a la tesorería de la seguridad social. Número 1, es necesario modificar la ley de seguridad social para eliminar el veto o buscar un mecanismo de modo tal que el veto no se haga algo permanente, que inutilice la funcionalidad del Consejo Nacional de Seguridad Social. Explícale a la gente lo que es el veto, porque es algo que yo sé que está pasando, pero la gente no lo entiende. Bueno, el veto, eso es una responsabilidad que yo he asumido toda mi vida. Ese es el pecado mortal, digámoslo así, que yo cometí al momento de diseñar la ley de seguridad social. Y fue que se estableció en el artículo 24 de la ley que todas las resoluciones del Consejo eran válidas con la votación de la mayoría, siempre y cuando, ahí es que viene el veto, por lo menos haya un voto del sector empleador, del sector laboral y del sector gubernamental.
Eso quiere decir, Altagracia, en buen lenguaje... Es un consenso. En buen lenguaje, exactamente. Lo que se buscaba era un consenso para resolver los grandes problemas de la seguridad social, de la protección social y dar un mejor servicio a la población. Pero ¿qué ocurrió? Como se convirtió en un negocio multimillonario, cada quien se atrincheró. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más crítico, el de los empleadores. Hay 3 representantes en el Consejo de los Empleadores. Cuando redactamos la ley, asumíamos que cada uno iba a tomar decisiones libremente. Pero ¿qué ha ocurrido? Que los 3 se reúnen previamente antes del Consejo y llevan una sola posición. Entonces se convierten en un monopolio. Y al convertirse en una sola posición, el día que objetan, se tranca todo el juego. Pero espérate, para ser justo, eso mismo ocurre si lo hacen los sindicalistas y eso mismo ocurre si lo hace el gobierno. Sí, pero uno no ve posturas en las resoluciones del Consejo como que vayan orientadas a defender el interés general. No, porque el interés general está filtrado ahí por esa traba. Pocas veces ustedes ven que el Consejo Nacional de Seguridad Social se reúne para algo útil. Y cuando se reúne para algo útil, pocas veces la decisión es realmente en beneficio de la población. Mucha gente está preguntando cosas aquí que yo no sé si se la debo preguntar al invitado, porque creo que están haciendo preguntas aquí que son como muy particulares. Arismendi conoce el sistema, pero me están haciendo preguntas que corresponden como a cosas de la empresa, a servicio de la empresa. ¿De empresa? ¿De cuál empresa? No, de cualquier empresa. Ajá. Porque lo que me... Bueno, pero vamos a ver si podemos ayudar y si no decimos quién lo puede ayudar. Yo no soy un todólogo, pero porque la gente creo que la gente responde a situaciones. Sí. Dice una persona que es viuda, que su marido murió y que ella no sabía que ella podía, cómo era el mecanismo de reclamación y que cuando ha ido a reclamar le dicen que ya pasó el plazo. Bueno, una de las buenas decisiones que tomó el Consejo y la autoridad en los últimos 2 años fue extender el plazo de prescripción. Si tú quieres que te diga una cosa, en materia de pensiones no debe haber ningún tipo de límite. Porque si el dinero que tú has aportado y que aportó tu empleador está a nombre tuyo, Altagracia, nadie le puede poner la mano a eso, aunque sea dentro de 10 años. ¿Me explico? Sí. Yo no sé cuál es el caso particular de ella, si se trata de un accidente, si se trata de alguna incapacidad o se trata de muerte ya siendo pensionado. Pero cual que sea el caso, lo lógico es que si está a nombre de una persona, sus herederos se beneficien del mismo. La ley contempló dos cosas. Si, por ejemplo, una persona fallece estando pensionada, se beneficia de una pensión de sobrevivencia el cónyuge. Si esa persona no tiene cónyuge, entonces ese dinero, ese fondo que tiene ahí, se convierte en una herencia y se le entrega a los hijos que corresponda según la ley, ya no como una pensión, sino como una herencia. Fíjate que la lógica es que en ningún momento nadie del sistema se quede con dinero de la población, de los afiliados. Habría que ver en particular cuál es el caso de esa señora que está planteando, pero esa norma es la que yo le estoy explicando, que es la base de la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social en esa materia. Dice una persona que en otros países los sistemas de seguridad social y de pensiones no están orientados al éxito económico de la empresa. O sea, las administradoras de fondos de pensiones operan con grandes ganancias y ganan más que los pensionados. Exactamente. Entonces, dice la persona que si no se puede hacer como en otros lugares, que la operación del administrador de fondos de pensión tenga un monto establecido como de ganancia. Bueno, te voy a poner un ejemplo ahora. Déjame darle una vuelta a esa respuesta para volver al tema inicial que tú planteaste. Hay un problema aquí porque las administradoras de fondos de pensiones están cobrando el 25% de la diferencia de rentabilidad que dan los fondos de pensiones. La ley dice que es hasta un 30%, o sea, no dice que es un 30%, ni que es un 25%, ni que es un 20%, ni que es un 15%, sino
Dejó ese margen porque suponía que entre las administradoras de fondos de pensiones iba a haber competencia y que la competencia iba a ser bajando esa prima para atraer más gente. ¿Y se pusieron de acuerdo? Se pusieron todos de acuerdo, Altagracia. Entonces fíjate lo siguiente, hay ese problema, ¿no verdad? ¿Qué ha pasado? Un diputado, apellido Cabrera, ha planteado en 3 oportunidades un proyecto de ley para bajar eso del 25 que está en este momento al 15, que es algo positivo, muy positivo en ese sentido. Eso lo ha aprobado, incluso la Cámara de Diputados llegó a aprobarlo prácticamente por unanimidad. Oye, cuando ese conglomerado tan complejo, tan sometido a tantos intereses, aprueba algo por unanimidad, ya tú puedes saber si es justo o no es justo, ¿no es verdad? Y ha ido 3 veces al Senado de la República, y el Senado de la República en esas 3 ocasiones lo ha engavetado. Entonces, ¿es un problema de la ley o es un problema de ejecución de las autoridades? Pero el Consejo de la Seguridad Social ha manejado eso en otras cosas parecidas en términos administrativos. Sí, pero no, eso no puede manejarlo en términos administrativos porque, claro, las autoridades podían forzar, digámoslo así. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi la rentabilidad, la comisión, y hay una administradora de fondos de pensión que se llama Romana, que nada más se gana un 10. Y yo dije, ay, pero de ese que yo quiero ser. Pero cuando averigüé, ese era cerrado. Sí, porque ese es para los empleados del Central Romana y ese grupo económico. Precisamente, ¿qué tú crees que pasaría? Yo te voy a poner un ejemplo ahora, Altagracia, aprovechando eso que tú estás diciendo. Hay una AFP pública, la AFP Reservas. ¿Y por qué la AFP Reservas no da el ejemplo y baja la comisión? Para que todo el mundo se vaya para allá. Y para forzar a los otros una cierta competencia. No, pero es eso. No, es que no hay nada de eso. Entonces no es un problema de la ley, es un problema de la ejecución de las autoridades. No hay ninguna ventaja ni desventaja para una persona irse de una AFP a la otra. Claro, no hay ninguna. Porque si tú analizas los informes que da la CIPEN, la rentabilidad prácticamente es la misma, varían en pequeños detalles, 11.3, 11.2, 11.5. Esos no son detalles como para atraer a una persona a cambiar. Ahora, si tú le dices que va a bajar del 25 al 15, por ejemplo, o al 18, inmediatamente la gente dice, pero yo voy a obtener más rápidamente mi fondo de pensión, déjame irme para ahí. Y se desata una especie de competencia de la cual se va a enriquecer el país. Pero eso no ha ocurrido, se han puesto todas de acuerdo. La única que está fuera de eso es la que tú acabas de señalar, precisamente porque es cerrada. Pero cualquier grupo empresarial podría hacer su AFP cerrada, ¿o no? ¿Y para qué le va a ser cerrada? Si un grupo empresarial tiene que ser abierta para cualquiera que entre ahora, Altagracia, tiene que comenzar a quitarle afiliados a los otros porque ya se distribuyó hace tiempo la población y la que está ingresando anualmente es muy poca con relación a lo que es el conjunto. ¿Me explico? Sí. Pero además de eso, le hacen la vida imposible, lo someten. Eso es como cuando alguien quiere ser un ejemplo de honestidad en un medio como este. Inmediatamente crea problemas. Inmediatamente crea problemas porque esa no es la norma, esa no es la conducta, eso no es lo que se espera. Sí, pero da la impresión de que la ciudadanía ha quedado presa del sistema. No es que da la impresión, no, es que está presa, porque se supone, Altagracia, que si tú creas un sistema obligatorio como es la Ley de Seguridad Social, es porque el Estado que te está obligando a entrar sí o sí en ese sistema va a asumir la defensa tuya. Pero si el Estado no asume esa defensa, si el Estado se hace el chivo loco, si el Estado incluso se convierte en parte del problema, entonces la población es la que sufre las consecuencias. Esa es la realidad. Pero además, Altagracia, eso no es solamente de la seguridad social. Ustedes no lo están señalando en todos los análisis que hacen diariamente. En todos los casos, la ley se cumple según la conveniencia. Ustedes nos lo han dicho muchísimas veces, ni siquiera la ley de tránsito se cumple aquí al pie de la letra, ni mucho menos. No, la Constitución, o sea... Para comenzar la Constitución prohíbe la reelección de Danilo con su nombre. La Constitución Dominicana prohíbe la reelección de Danilo Medina con su nombre.
Y el PLD dice que designa una comisión de juristas para investigarlo, o sea, para ver si van a cumplir la Constitución. Eso, sí. En el único lugar que pasa es en la República. Por ejemplo, mira, por ejemplo, otro aspecto de la ley que no se cumple. La ley dispuso la creación del régimen contributivo subsidiado para los trabajadores por cuenta propia, para los profesionales independientes. Y en ese sentido todavía tenemos 10 años sin hacer nada. Ni siquiera se ha hecho un plan piloto para ver cómo se puede implementar y mejorar ese sistema. Y déjame decirte que ese reglamento cubriría una buena parte de la población económicamente activa, claro. Porque aquí el 57% de la población es informal. Hay una parte dentro de ese grupo, que es como un 30%, que sus ingresos son tan bajos que caen en el subsidiado. Pero hay un 70% de ese grupo que tiene capacidad contributiva. Pero mira lo siguiente, ese es digamos, un contador público que tú conoces por ahí o un taxista. Ese señor produce. Claro. No debe caer en el subsidiado, porque él produce dinero. Pero él tiene una desventaja de que no tiene un patrono. Entonces el Estado tiene que buscar una forma de abaratar el ingreso de esa persona al sistema. ¿Y cómo yo he planteado esa solución? Si el Estado mejora la infraestructura sanitaria del país, si los hospitales públicos vuelven a ser eficientes como lo fueron en alguna época, entonces se convierte en un atractivo que la gente pueda acudir a esos centros de salud, poniendo una parte nada más del costo de lo que cuesta el servicio. Y de esa manera el Estado da un servicio mejor a la población, beneficia a los subsidiados que están pasando la crujía en esos hospitales con toda la deficiencia que está señalando la opinión pública, y al mismo tiempo afilia a la población que falta para el sistema. Bueno, algunas de las denuncias que está haciendo el sector empresarial en las últimas semanas sobre mafias en el sistema, sobre mafias establecidas para vivir el sistema, de alguna manera es la incorporación de esa gente que podría caer en el régimen contributivo subsidiado. Porque eso no está reglamentado. Claro, hay abogados. Yo tengo un abogado, yo conozco un abogado que a mí mismo me planteó, él no sabía quién era yo. A mí me planteó, mire, yo puedo poner una compañía y una cosa para que usted se afilie y cosas con muy poco dinero y usted tenga derecho a la seguridad social. A eso es que se está refiriendo el sector empresarial. Pero ese sistema serían la gente que podrían estar en el contributivo subsidiado. No, porque si tú lo organizas diferente. Por ejemplo, aquí hay un sistema que funciona en ese sentido, Amusol. Amusol, sí. Vamos a suponer, tú tienes un grupo de choferes y tú haces una campaña dentro de ellos para afiliarlo, crea una pequeña organización entre ellos que se va a ocupar de afiliarlo, de cobrarle el dinero y luego de pagarle la tesorería. Eso es una cosa transparente, porque además la tesorería, sobre todo si le damos más función y más responsabilidad, puede venir a fiscalizar si esa gente realmente existe y si esa gente realmente está trabajando. Es Altagracia que cuando se creó el Seguro Social en el 1883, no se pensó nunca en los trabajadores informales, porque eran seguros sociales que respondían a países desarrollados. Y a la lógica de la empresa. A la lógica de la empresa y bajo la presunción de que todas las empresas chiquitas iban a ir creciendo y se iban a convertir en empresas organizadas, con un staff de abogados, con contadores públicos, con un sistema bancario y todas esas cosas. Pero aquí la realidad es diferente. Entonces, mientras nosotros no pensemos en ese sector importante, a partir de sus verdaderas características socioeconómicas, nosotros no vamos a progresar en ese campo. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿y qué impide que eso se haga? No lo impide la ley, al contrario, la ley ordena que se haga. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay voluntad. Pero no podría convertirse el régimen contributivo subsidiado y lo estoy pensando en las empresas, en un área de negocio para las empresas. ¿En qué sentido? O las mismas ARS y AFP. No, en ese caso no, por una razón. La ley de seguridad social dice que ese sector... Lo tiene que manejar el Estado. Como el Estado va a poner, aunque sea a través de los hospitales, va a poner una parte del sistema, eso cae automáticamente en el SENASA. Ok. El SENASA. Y ustedes saben que el SENASA ha funcionado en sentido general bastante bien.
De modo que es un flycito al infil lo que se le están planteando al gobierno para que termine de completar la cobertura y logre el fortalecimiento de la parte pública en la seguridad social. Porque ese grupo caería, repito, automáticamente en el SENASA. El SENASA tendría entonces 3 grandes negocios. Perdóname, sí, se puede decir perdóname la expresión. El contributivo, el subsidiado que tiene ahora y el contributivo subsidiado. Sería la única ARS de este país que cubriría los 3 regímenes de financiamiento. Miren qué maravilloso, cuánta visión. Bueno, pero acuérdate que el SENASA ni siquiera ha podido afiliar a todo el Estado. Hay una parte importante de los empleados públicos. Ah, bueno, esa es otra cosa, esa es otra deformación. La ley no contempló que la superintendencia, que la superintendencia de banco, que la Junta Central Electoral, que el Poder Judicial, que el Congreso tuvieran negocios aparte, o sea, seguridad social aparte. La seguridad social es un sistema integral y único en el país. Ya esa es la primera violación de la ley. Mira, ya tenemos que terminar la entrevista, pero yo no quiero dejar pasar el problema de la ARL. Yo lo veo como un problema. La ARL hace un tiempo le sobraba dinero y repartió, para decir algo, una cantidad de millones que a uno le pareció vergonzoso. Sin embargo, a nosotros nos presentaron un caso que me parece significativo, o varios casos que parecen significativos, y es que la ARL tiene un equipo de abogados para pleitear la indemnización o el pago de prestaciones a la gente. A una entidad que le sobra dinero, que lo puede repartir, a un trabajador de Baní le pelea 7 años una pensión de 2.000 pesos. Bueno, mira, ciertamente a la ARL, el ARL, para que lo están escuchando, es la administradora de riesgos laborales. Sí. Son los accidentes y las enfermedades profesionales que tienen derecho todos los afiliados a la seguridad social. Le está sobrando dinero, efectivamente, porque los cálculos que hicimos en ese momento terminaron siendo un poquito más de lo real. Pero lo único que significa eso es lo siguiente, es la contrapartida. Lo que hay que revisar no son las contribuciones, sino las indemnizaciones. O sea, si está sobrando mucho dinero es porque las indemnizaciones son muy bajas. Pero la ARL le pagó 7 años a 2 abogados para no pagarle a un trabajador que perdió una pierna. Exactamente. O sea, probablemente los abogados ganaron más en 7 años de pleito. Probablemente no, seguro. Que lo que va a cobrar un señor de 72 años el resto de su vida. No podemos aquí ahora analizar un caso particular, porque nadie sabe cuál es ese caso en particular. Pero las estadísticas están indicando que las indemnizaciones que está ofreciendo la ARL son insuficientes, aparentemente, para cubrir el daño que le produce un accidente laboral a la población. Por lo tanto, el problema tendría que buscar el Consejo una forma de actualizar esos costos, esas tarifas y esas indemnizaciones a la población. Bueno, tenemos muchas preguntas aquí, pero se acabó el tiempo a Freddy. La próxima vez que venga Arismendi Díaz, le vamos a hacer las preguntas que él está haciendo. Gracias, Arismendi, gracias a ustedes, nos queda contenido. Bueno, muchas gracias.